Bienvenidos a una nueva entrevista a los premiados del concurso de ensayo de Caminos de la Libertad, el 18º concurso. Hoy tenemos con nosotros al segundo premiado, Santiago Navajas, que escribió el ensayo La posverdad os hará libres. Santiago es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y en Antropología por la UNED. Además, ha cursado un máster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada y otro en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente trabaja como profesor asociado de Estética en la Universidad de Granada y también es profesor de Filosofía en un instituto, también en Granada. A lo largo de todos estos años, además, ha estado colaborando como articulista y de hecho lo sigue haciendo en varios medios de comunicación, Voz Populi, el diario Córdoba o Libertad Digital. Y por último, entre sus publicaciones más recientes, destacan libros como El pensamiento en lucha o 10 razones para ser liberal y artículos más académicos como Hayek y las tensiones del modelo liberal evolucionista o crítica al autoritarismo en tiempos de apocalipsis. Santiago, muchas gracias por aceptar esta entrevista y charlar con nosotros. Muchas gracias a ti, Irune, y a Caminos de Libertad de nuevo por la posibilidad de charlar sobre estos temas tan interesantes desde el punto de vista de la filosofía y tan de actualidad como es el tema de la posverdad. Así es, tú en tu ensayo defiendes la pertinencia tanto de la libertad como la relevancia de la verdad, ¿no? Y propones una suerte, diría yo, de síntesis, de tercera vía, dices tú, que resumes, ¿no? Como la posverdad liberal. Lo primero de todo que quiero preguntarte es, señalas que la posverdad es un término que salió de boca de Donald Trump, ¿no? Y que luego lo hemos ido adoptando, pero que sin embargo designa un concepto importante y subyacente en la dinámica social. Entonces, ¿qué es exactamente la posverdad? Lo que hago en el ensayo es un poco tratar de escarbar dentro de ese término que se puso de actualidad a partir del año 2016, cuando sucedió la victoria de Trump y también la victoria del Brexit en el Reino Unido, lo que llevó a que se desenterrase este término de la posverdad, que lo que venía a designar era la preeminencia, por así decir, de lo emocional y de aquello que pueda tener lugar respecto a las creencias personales, pero sin ningún fundamento, en relación a los hechos objetivos, ¿no? Mientras que se supone que la política, en su sentido más propio, tiene que ver con esta preeminencia de los hechos objetivos frente a las emociones o las creencias más irracionales, la posverdad anunciaba precisamente esto, ¿no? El hecho de que los hechos estaban dejados de lado. No es que Trump utilizase el término posverdad por primera vez, sino lo que sí es cierto es que en el entorno político de Trump se empezó a usar un término sospechoso como es el de hechos alternativos, como si hubiese posibilidad de que hubiesen distintos hechos. Hasta ese momento lo que se planteaba un poco es que los hechos son los hechos, era como una roca, y que luego están las distintas versiones que sí se pueden tener con respecto a esos mismos hechos. Pero lo que parecía que planteaba Trump era que no, que la misma roca sobre la que, lo que se asienta luego en los juicios, los hechos, era también lugar al relativismo. Entonces, lo que planteo en el ensayo es que eso no es realmente una invención de Donald Trump, sino que está enraizado en la tradición filosófica, en determinada tradición filosófica que ha criticado siempre la posibilidad de que hubiese unos hechos y una realidad objetiva y por lo tanto caían en el nihilismo respecto a la verdad. Es decir, al final y al cabo, lo que se defiende en el paradigma de la posverdad no es solo que la mentira tiene preeminencia sobre la verdad, sino que la misma noción de verdad se desintegra, desaparece. Entonces ya no hay lugar para que discutamos sobre la verdad porque no existe, porque no se cree en ella y lo único que existen exactamente son esas versiones en la que ya lo que importa no es tanto quién tiene razón, sino quién tiene el poder y quién puede tratar de imponer ese poder con la fuerza o con la manipulación o con la propaganda, ¿no? Pero un poco lo que te digo es eso, trataba de buscar en la tradición filosófica de dónde venía esa preeminencia
de la subjetividad, del relativismo y del nihilismo respecto a la verdad con respecto a los hechos y a la verdad propiamente dicha. ¿Crees que de algún modo en el mundo actual es un mundo en el que la verdad ha perdido más terreno de lo que lo ha hecho en otros momentos, en el pasado? Pero esto no es algo que tenga que ver exactamente, por ejemplo, con el Donald Trump y con Brexit, sino que viene del siglo XX. Yo cuando hago esta investigación arqueológica con respecto a la posverdad, eh, me retrotraigo al siglo cuarto, quinto antes de Cristo con Platón y su discusión con los sofistas. Pero esta lucha por el concepto de la verdad, cuando explota definitivamente, es en el siglo XX con los totalitarismos, tanto con el comunismo y con el fascismo, que son los grandes nihilistas respecto a la verdad, porque tanto el fascismo como el comunismo lo que vienen a decir es que la verdad sería un concepto que utilizan las clases privilegiadas para imponerle su visión del mundo al resto de la gente, ¿no? Los comunistas piensan que la verdad es un constructo realizado por los burgueses y los nazis lo que venían a decir es que la verdad era un producto producido por los judíos, ¿no? Y de ahí venía su crítica a físicos como Einstein que decían que habían construido una física judía. ¿Qué es lo que pasa en el siglo XX con respecto a los totalitarismos y esta preeminencia del nihilismo con respecto a la verdad? Pues que surgen dos tipos de personajes muy curiosos. Por un lado son los tecnócratas. Los tecnócratas son aquellos que conciben la política como una mera cuestión de técnica para llegar a poder imponer su punto de vista con respecto a la sociedad. Y por otro lado están los propagandistas, aquellos que, por ejemplo, Münzenberg con los comunistas o Goebbels con respecto a los nazis, creen que lo que se debe hacer es la manipulación de las masas porque como la verdad no existe, lo único que importa es poder controlar la mente de las personas. Entonces, ese surgimiento en paralelo de los tecnócratas, aquellos que son que utilizan una técnica pero sin ningún compromiso ético ni político, que bueno, podríamos retrotraer, por ejemplo, también a Maquiavelo en el siglo XVI, y los propagandistas, por otra parte, van a hacer que la verdad sea negada desde todos los puntos de vista por primera vez desde un punto de vista masivo. Esto se había dado antes en la historia, ya con Maquiavelo, como he comentado, o con Mazarino con respecto al siglo XVI y a los monarcas absolutos, pero en el siglo XX es cuando llega a su máxima explosión, igual que inventamos la bomba atómica para la destrucción de las ciudades, también inventamos la tecnocracia y la propaganda, a la que se le llama de una forma, por hacerla potable, publicidad, como una forma de arrasar con la verdad. Tú en tu ensayo, en toda esta discusión, ¿no? Que te lleva a la conclusión que ahora comentaremos, em, dedicas bastante tiempo a discutir, valga la redundancia, acerca de la relación entre libertad y verdad, ¿no? Y me gustaría preguntarte, siguiendo con esta reflexión sobre la era actual, ¿cuál es la relación entre estos conceptos que caracteriza a la era actual posmoderna? Sí, eso es muy importante, porque una de las cosas que más insisto en el ensayo, como bien dices, es la relación que hay entre la libertad y la verdad. Una vez que se abandona la verdad, pues conceptos como el de libertad o como el de belleza en estética, que es a lo que más me dedico ahora, pues desaparecen. Había un cineasta ruso que fue perseguido por los comunistas no por casualidad, sino porque tenía una concepción metafísica, Andrei Tarkovsky. Y, por ejemplo, Tarkovsky, que tenía un tipo de cine muy profundo, muy místico, muy enraizado en lo que tenía que ver una concepción profunda de lo que es la naturaleza humana, decía que lo bello queda oculto a aquellos que no buscan la verdad. Lo mismo pasa con la libertad. Si tú sustituyes en esa cita de Tarkovsky lo bello por la libertad, te queda lo mismo. La libertad desaparece en manos de aquellos que no creen en la verdad. De ahí que, por ejemplo, alguien como Lenin, que no creía en la verdad porque consideraba que simplemente era una herramienta por parte de aquellos que tienen el poder, le decía al político socialista español Fernando de los Ríos que libertad para qué. Es decir, al final tienen una concepción instrumentalista tanto de la libertad como de la belleza como de la verdad.
Por eso reivindicar la verdad supone también reivindicar la libertad y reivindicar la belleza, y por eso es tan importante dentro del paradigma de la libertad no solo referirse a cuestiones económicas, como se hace tantas veces, como rebajar el tamaño del Estado, bajar los impuestos, sino hacer este tipo de reflexiones más filosóficas y estas defensas que tienen más que ver con la naturaleza humana, como es el de la defensa de la verdad, de la belleza y de la libertad, que forman, por así decir, el triángulo liberal político, filosófico y epistemológico. Un par de preguntas más para terminar, decía. Una sería si nos puedes contar en qué consiste esta propuesta tuya de la posverdad liberal, ¿no? Tú le añades la cuestión liberal y sobre todo dónde encuentra sus raíces, tanto en, digamos, de qué autores parte, ¿no? Como eh, en qué ideas se enraiza. Claro, en esta reflexión sobre la posverdad, una de las cosas que he hecho ha sido, como te decía antes, bucear en las raíces de todo esto, ¿no? Y al final te encuentras con todo lo que tiene que ver con la tradición occidental de pensamiento con Platón, tanto a favor como en contra, ¿no? Entonces, en el siglo IV antes de Cristo es cuando se inaugura la gran tradición de los absolutistas contra los nihilistas, por otra parte, y luego hay una tercera vía, que es la tercera vía que ya está ahí en el siglo IV antes de Cristo, que tiene que ver con el espíritu liberal, aunque en aquella época no existían liberales propiamente hechos, pero sí surge un espíritu liberal que tiene que ver con la defensa del individualismo, con la defensa de una verdad entendida como un ideal regulativo, algo hacia lo que tenemos que avanzar, aunque sabemos que no podemos llegar a ello nunca por nuestras limitaciones cognitivas, por nuestro conocimiento de la ignorancia, por nuestro reconocimiento, como decía Sócrates, uno de esos inauguradores del espíritu liberal, de que solo sé que no sé nada, por tanto el reconocimiento de la ignorancia como fundamento de la democracia entendida a la manera de los liberales. Entonces, ahí me encontré en el siglo IV con alguien que defendía la verdad, Platón, pero para defenderla frente a los ataques de los relativistas, él llegó a una conclusión que al final lo que hacía era consagrar la verdad como un absoluto, como algo que se podía implementar de un modo totalitario a través de la política, y de ahí que algunos autores, como luego Karl Popper, vieron en Platón precisamente la raíz del espíritu del totalitarismo. Frente a Platón y su concepción de la verdad con mayúscula, una verdad absoluta que podía ser alcanzada solo por una minoría y que luego podía imponer de forma coactiva al resto de la población, había unos sofistas, como por ejemplo Gorgias, que negaba que se pudiese alcanzar cualquier tipo de conocimiento, y si no se podía alcanzar ningún tipo de conocimiento, ni la verdad, ni la libertad, ni la belleza tenían ningún sentido. Entonces, frente a los absolutistas como Platón y los nihilistas como Gorgias, que sería un representante de la posverdad en sentido fuerte, lo que yo defiendo en el ensayo es que hay unos defensores de una posverdad, pero en un sentido más difuso, en el sentido de que creemos en la verdad, pero sabemos al mismo tiempo que la verdad no es algo que podamos alcanzar nunca, ¿no? Con lo cual ahí hay una especie de espíritu trágico en el sentido de que tenemos que inventar un método para ir avanzando en el camino hacia una verdad que no podemos alcanzar jamás. Ese es Protágoras, y esos son aquellos relativistas moderados que eran también los defensores de la democracia en la época de Pericles. De esos relativistas en sentido débil, o de esos defensores de la posverdad en sentido difuso, es de donde a lo largo de los siglos en Occidente se han desarrollado tres métodos para para intentar alcanzar esa verdad. Por un lado es el método de la ciencia moderna con Galileo, el de la democracia liberal con la Escuela de Salamanca en España, o autores como John Locke o Adam Smith, y luego también un sistema de justicia que pone en el centro la presunción de inocencia de la gente, con lo cual es el fiscal el que tiene que demostrar la culpabilidad, con lo cual podemos demostrar la culpabilidad, pero nunca podemos demostrar la inocencia de alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, es en el que se configura nuestro actual estado de la situación liberal, que supone siempre un compromiso con una verdad parcial, que al mismo tiempo es objetiva, pero limitada. Entonces, en esa paradoja en la que estamos,
asaltados en estos momentos tanto por los nihilistas del movimiento woke en el ámbito anglosajón, que niegan que cualquier verdad es completamente inalcanzable, por lo tanto solo cabe la fuerza, y por tanto desde el movimiento contrario, del movimiento de los absolutistas de la razón, que consideran, por ejemplo, en modelos como los de Putin, que la verdad se tiene que imponer mediante la violencia de aquellos que están en el poder. Entonces, nos encontramos con, como se encontraban los antiguos, entre Escila y Caribdis, ¿no? Tenemos que elegir contra quién vamos a estrellarnos intentando encontrar un camino entre ambos peligros. Ya de verdad, por último, una cuestión que me surgía a la luz de esto último que tú estabas contando, que es cuál sería como los arreglos institucionales formales, informales que necesita esa posverdad liberal de alguna forma para sortear, creo yo que es, creo que así lo explicas tú en el ensayo, ¿no? Como las dos grandes amenazas que serían, ¿no? Por un lado, la endoxa aristotélica, ¿no? Ese imperio además del statu quo, de lo que se supone que es el sentido común, ¿no? Que es lo que deciden, muchas veces lo que deciden unos, pero a la vez el negacionismo, ¿no? O ese relativismo no débil. Sí, pues es muy importante, en primer lugar, construir un sistema educativo en el que se entrene a la gente en ser capaz de soportar que la verdad no es absoluta y que por tanto tenemos que ser como surferos, en el sentido de que en un momento dado, cuando un surfero va en la ola, intenta mantenerse en la ola el máximo tiempo posible, pero sabe que la ola más tarde o más temprano o bien va a desaparecer o bien lo va a tirar, y lo que tiene que hacer es volver a montarse en la tabla para volverse a montar en otra ola. A quien está entrenado en el método científico, eso le supone algo pues, completamente normal, ¿no? Porque alguien que está entrenado en el método científico sabe que las hipótesis de hoy mañana van a dejar de ser de lados, pero eso no te lleva a desesperar ni a la resignación, sino a intentar inventar otra hipótesis. Aquellos que están entrenados en un pensamiento más dogmático, que cree que los dogmas son unos y para siempre, claro, en cuanto se les cae el dogma, pues se les cae el mundo encima, ¿no? Entonces, hay que tener una educación muy fuerte en el método científico, también en el método democrático, liberal, en el sentido de saber que los gobiernos se tienen que acabar mediante el uso del debate, mediante el uso de la votación y no mediante el derramamiento de sangre. Y por tanto, yo lo que planteo al final del ensayo es un decálogo de unos 8 puntos en los que se basaría un sistema educativo, porque aunque las instituciones son muy importantes, las instituciones le pasa como lo que decía Montesquieu, que necesitan un espíritu. Entonces hace falta entrenar ese espíritu más que entrenar incluso la letra. Tú puedes tener unas instituciones fantásticas, tú puedes llevar todas las instituciones occidentales a otras zonas del mundo, pero si no eres capaz de traspasar también el espíritu que anima a esas instituciones, pues al final van a ser instituciones muertas que no funcionen. Entonces yo al final en el ensayo doy una especie de decálogo en lo que se basaría ese sistema educativo basado en una sociedad para una posverdad difusa, para un relativismo débil y para una creencia en la verdad, pero en construcción, que sería en primer lugar la creencia en que la verdad existe, una verdad con minúscula, podríamos decirlo, para distinguirlo de la verdad con mayúscula de los dogmáticos. El segundo punto sería que la verdad es una, pero está constituida por múltiples verdades, por lo tanto, tenemos que pasar al siguiente punto que dice que es posible buscarla mediante la razón en sus distintas dimensiones de la ciencia, el arte, la religión y la filosofía. También tenemos que ser conscientes de que es imposible alcanzarla de una vez para siempre, total y exhaustivamente, porque estamos limitados por nuestra propia finitud como seres mortales que somos y con unas capacidades cognitivas limitadas. También tenemos que saber que los datos, las evidencias y las pruebas son claves para el pensamiento fundamentado, que el diálogo, el debate y la discusión son fundamentales para elaborar el pensamiento crítico, por eso es tan importante que alguien como Elon Musk haya rescatado Twitter, que es, digamos, la herramienta social de debate por antonomasia, de las manos de aquellos que, por ejemplo,
se consideraban que como eran superiores moralmente al resto de las personas, pues podían, por ejemplo, censurar un periódico como el New York Post, porque era de los pocos que no estaban dentro de ese entorno mediático mayoritario y hegemónico, que la razón está por encima de la voluntad y de los sentimientos, eso es muy importante, que la razón esté por encima de la voluntad y de los sentimientos no significa que los anule, pero sí que los tenga que controlar. Y por último, que la voluntad sea valiente y los sentimientos vivos sean fundamentales para activar la razón. Con lo de la voluntad valiente, me refiero a que, por ejemplo, el lema de la Ilustración por antonomasia es el de Kant, que es también uno de estos defensores de una posverdad difusa que defiendo. Y el lema de Kant era sapere aude, ten coraje para el conocimiento. Muchas veces se pone el foco en lo del conocimiento, el de aprender, pero yo pongo siempre el foco en lo de ten coraje. Es decir, que si tienes algo importante que decir y salvo que sea por fuerza mayor, por ejemplo, en Twitter, te hagas una cuenta con tu nombre y apellidos. Es decir, que si tienes algo que decir al público, lo digas a la cara y con tu nombre. Salvo, insisto, que sea una fuerza mayor y vivas en un estado totalitario, entonces sí tienes que proteger tu vida. Pero salvo eso, ten el coraje de decir la fuerza sin refugiarte en el anonimato y en los lugares públicos, pues también capaz de decir lo que tú piensas de la forma más educada posible, pero también contundente. Estupendo, Santiago. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Como digo, cuando hemos estado haciendo estas entrevistas, ojalá los espectadores se hayan disfrutado y ojalá les anime a leer tu ensayo. Yo creo, vamos, nos has dado una muy buena pincelada de lo que nos podemos encontrar y vamos, te agradezco el tiempo que nos has dedicado. A vosotros, muchísimas gracias como siempre, Irune, y espero verte pronto personalmente, así como a los amigos de México.